Y estamos de regreso aquí en Nada Está Dicho. Estoy conversando, porque ya empezamos a conversar con Jorge Eslava, para quien pido un aplauso nuevamente. Él va a intentar desmentirme, pero créanme, hay pocas personas en el Perú que son tan conscientes de que el aprendizaje, la enseñanza, son actividades que deben ser sobre todo transformadoras. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Gracias por venir. Muchas gracias. ¿Es verdad que en el colegio te tirabas la pera los jueves para ir al cine? Era el día ideal porque tenía química, sí es verdad. Tenía química, que era un curso que no me gustaba, no lo entendía, a pesar de tener un muy buen profesor. Y era el día de, como ahora, de cambio de cartelera. La cartelera se renovaba, claro. Era perfecto tirarse la pera ese día. Y linda tu introducción, podría suscribir casi todo. Te lo decía porque, claro, no se trata de animar a los alumnos a que se tiren la pera, pero sino más bien a ver la historia desde el otro punto de vista, sí. Aprovechar los intereses de los alumnos. Eso no se hace mucho en general en los colegios, ni en los privados y mucho menos en los públicos. Bueno, la desobediencia de los estudiantes terminará revelando esos intereses, ¿no? Hacia el deporte, hacia las modas, hacia el cine, hacia la nutrición, en fin, una multitud de intereses que tienen los chicos y que a veces los profesores no alcanzan a percibir y no se convierte jamás en un tema de diálogo en clase. Tú el año pasado cumpliste 40 años de docente. Así es. Y has comentado en alguna entrevista que para ti la luna de miel entre el docente y su oficio y su actividad y el magisterio dura 15 años, que luego empiezan a presentarse algunos obstáculos, ya sea por los múltiples problemas del entorno, por las dificultades con los padres de familia, pero ese es un poco tu diagnóstico, que son 15 años los que dura la luna de miel, en términos relativos, digamos. Bueno, mi relación amorosa con la pedagogía se mantiene, ¿no? He tenido un muy buen matrimonio con la enseñanza, pero lo que yo constato con mucha pena es que por lo general ese es el periodo que los profesores que empiezan alrededor de los 25 años en la docencia, antes de los 40 están desencantados por múltiples razones, ¿no? Uno empieza creyendo que vas a cambiar el mundo, que los alumnos te van a escuchar con suma atención. Estás probablemente pensando en una entelequia, ¿no? Que la educación es siempre transformadora y que los chicos son obedientes o que tú tienes demasiado encanto y carisma como para encandilarlos. Pero transcurrido 10 o 15 años, uno empieza a colisionar con la realidad y si a eso le sumamos el poco tiempo que tienen los docentes para prepararse, que tienen que desplazarse, por lo general trabajan en 2 escuelas, en 2 colegios, sueldos empobrecidos cada vez más, sin libertad y sin posibilidades de tener una vida con bienestar. Y a veces sujetos a las exigencias de los padres de familia que saben muy poco de las necesidades y a veces intereses de sus hijos. Hay una invasión de los padres en un terreno que conoce muy poco, porque quien estudia educación es el maestro, y por otro lado una excesiva burocratización en la tarea docente. Entonces el profesor no tiene la posibilidad, que es lo que aspiraríamos todos, a tener una vida cultural plena cuando es el agente principal, no solo de cambio, sino que es el agente principal de la cultura en una sociedad. Cuando se aborda la problemática de la educación, claro, se suele pensar en que el principal talón de Aquiles es el tema presupuestal, ¿no? Y llevamos años discutiendo cuál debería ser el porcentaje del PBI destinado al sector de educación. Pero ese es un lado del problema, ¿no? El otro ocurre precisamente en ese lugar tan desatendido por parte de las autoridades, que es el aula. Cuando tú has dicho, por ejemplo, que los docentes se enfrentan a muchos problemas, uno de esos problemas tiene que ver con su propia formación, ¿no? Muchos de ellos terminan quejándose de los alumnos. Así es. Y tú has dicho alguna vez que tú te quejas de los docentes que se quejan de los alumnos. Me quejo mucho de los profesores porque también he constatado con pena que se ha convertido casi en un deporte para los profesores lamentarse del poco nivel de los chicos, que no leen. Sí, hay una, además, idealización de lo que ha sido el docente cuando era joven. Y por otro lado, el profesor, como decía Basadre, en lugar de
de estar lamentándose de la oscuridad, encendamos una cerilla. Hay tantas formas de estimular a un estudiante, hay tantas formas de llegar a un estudiante. Por ejemplo, no te voy a pedir tips ni mucho Sí. menos, pero sí me gustaría que la gente que nos está viendo y que de pronto muchos de ellos hayan empezado clases hoy, que sepan qué cosas exigir en un salón de clases, sean padres o sean alumnos, y que estoy seguro los profesores también están en capacidad de dar, porque muchos de ellos, a pesar de una formación quizá precaria, tienen eso que tú dices, ¿no? Este espíritu creativo, a veces que Yo está un poco partiría ensombrecido. de una primera premisa, ¿no? El oficio del docente no es algo que se impone en el aula. El profesor tiene que despertar a través de su conocimiento, de su simpatía, de cosas que pueden parecer hasta tan frívolas como la presencia física de un docente en el aula. Un profesor que ingresa al aula, imagínate tú con 15 años, y un profesor ingresa al aula arrastrando los pies, cansado, malhumorado, más con ganas de pleitear con el chico que de caerle bien. Y está dando un mensaje, ¿no? Y está marcando una distancia enorme con el estudiante. Esa brecha ya está instalada en la casa. El chico y el padre, estoy pensando en un chico adolescente o puber, ya ha marcado una brecha grande y está deseoso de encontrar otra figura adulta que trasplante o suplante al padre para que se produzca la transferencia. Esa figura importante, emblemática, digna de admiración, debiera ser el maestro. En cualquier asignatura, en educación física, en matemáticas, en literatura, en historia, el profesor tiene que ser un agente liberador, pero tiene que empezar por liberarse él. George Gadamer, un gran pedagogo, decía, para educar, edúcate. Es decir, si voy a ser un profesor de educación física tan sencillo como eso, no me voy a sentar en una banca del costado mientras mis alumnos están sudando la gota gorda, corriendo 10 vueltas al estadio, claro, y yo estoy comiendo chisitos y tomando gaseosa. Claro, claro. O sea, yo corro al lado de ellos, ¿no? Tú que eres crema, cuando has visto al Chemo del Solar corriendo con sus jugadores, qué felicidad. Necesitamos docentes cómplices, pero que sepan que el papel es siempre asimétrico. El docente es el educador, no el padre de familia que invade ese terreno, no las autoridades del ministerio que a veces no han pisado un aula, se han pasado toda la vida entronizados en los sillones burocráticos del ministerio. Ahora, Jorge, el joven de hoy, digamos, el educando de hoy, el fin de semana pasado conversaba con una persona que tiene 23 años y reconocía y admitía que los jóvenes hoy tienen menos sentido de la autoridad, ¿no? que pierden el respeto más fácil, por decirlo de alguna manera. Tenemos tantos ejemplos en, ¿no?, el medio. Exacto, sí, y que las figuras más bien tutelares, ¿no?, los padres, los profesores, quizá porque ellos, los millennials, no tienen ya competencias también de otra naturaleza y poseen también información y un cierto conocimiento que les resulta ajeno a veces a sus padres y a sus profesores, se sienten en otro lugar respecto de cómo nos sentíamos antes los alumnos ante nuestros profesores. ¿Tú dirías que también el joven de hoy necesita ser decodificado de otra manera? Es verdad que los patrones sociales se han ido desluciendo, pero también los adultos, algunos, se empeñan en desplumarse a sí mismos, ¿no? La autoridad se consigue, lo dije hace un momento, con la admiración. Hay que despertar esa especie de miramiento especial, de consideración especial del estudiante por un adulto, en el que el chico imagina que cuando crezca, porque sabe que va a crecer, todo adolescente está al pie de la adultez, quisiera ser como ese adulto, por lo que sabe, por la manera como habla, cómo se comporta, cómo se relaciona, porque además los profesores enseñamos, sobre todo la dimensión más importante de la enseñanza, no es la parte instructiva, que es el currículum visible, sino lo invisible. La manera como te vinculas al estudiante, cómo le hablas, cómo le pasas un brazo, cómo lo miras. Las llamadas materias blandas, digamos, aquello que no se ve, ¿no? Exactamente. El año pasado tú publicaste 2 libros que creo yo son esenciales, Paisaje de la Mañana, Esbozo para un curso de la literatura infantil peruana, lo tenemos ahí, y Zona de Encuentro, Lecturas urgentes para educación secundaria, ambos libros publicados por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Que además de su contenido son de alguna manera una denuncia de la ausencia en la currícula de los colegios de la literatura. Tú eres docente y escritor, o escritor y docente. Y arquero.
Y delantero, y arquero, perdón, y arquero. Además, un gran arquero, yo lo he visto en acción. La literatura ya en los colegios es una materia que ha perdido no solamente relevancia, sino interés por parte de los propios profesores. Tú con estos libros lo que quieres es volver a persuadirlos de que acojan a la literatura como un móvil no solamente para aprender cultura general, sino para entender que a veces en las ficciones, ¿no?, uno puede realmente reconocer claves de la experiencia humana. Sí, claro. Estos dos libros, que son investigaciones auspiciadas por la Universidad de Lima y publicadas por el Fondo Editorial, prolongan y espero que profundicen el trabajo que inicié con Un placer ausente, que es una reflexión sobre el plan lector. Y si bien tiene que ver con la literatura, tiene que ver también con el conocimiento de la cultura contemporánea. Porque en el caso de Zona de Encuentro, que es un libro dirigido para profesores de secundaria, yo he pretendido establecer un canon de los 40 libros más importantes que un maestro debiera conocer. Ahora, si el maestro lo aplica en el aula, enhorabuena. Son 40 libros entre ciencias sociales y literatura en todos sus géneros, que es importante que un profesor conozca a través de conversaciones con especialistas o con los autores, si están vivos, a manera de apostillas, son diálogos, a veces sesudos, fluidos. No he querido hacer ensayos, que es un género menos cordial, menos amable para llegar al docente. Y el otro libro, Paisaje de la Mañana, es una revisión histórica del género, que es un género de información. Empiezo con una reflexión sobre el género y luego el libro también tiene un carácter antológico porque hay mucho material de literatura infantil y juvenil que se produjo desde las crónicas de la conquista o de la colonia o las primeras décadas del siglo XX que son hoy día inhallables, ¿no? Entonces es un libro que tiene tres frentes: la reflexión sobre el género, la revisión de la historia y la antología. Y efectivamente, como dices tú, la literatura, que es como lo entiendes tú y lo entiendo yo, es un canal de conocimiento. Tú has explorado tu familia a través de la literatura, ¿no? Es una mejor manera de indagar y terminas conociéndote mejor y conociendo tu entorno. Te hace mejor persona, más compasivo, más comprensivo. De eso estoy convencido. Y además creo que es también una forma de persuadir a los maestros de que tengan libros, ¿no? Hoy tú denunciabas en una entrevista, o te quejabas más que denunciar, te quejabas de que los profesores sean lectores de separatas, ¿no? Que no tengan una biblioteca de la cual ufanarse, a la cual de pronto llevar a los alumnos. Otra vez con pena, ¿no? Porque sí, a mí me encantaría que el profesor entrara a las librerías, a las pocas que hay en Lima, o asistiera a las ferias del libro, cosas que no hacen. Es que esta no es una sociedad lectora. El otro día caminaba por Barranco, nuestro distrito más asociado a la vida artística, a la vida cultural, y me sorprendía de que no hubiese una sola librería, o de pronto hay alguna, pero en todo caso no está había la libre, había una libre, que parece que el municipio se portó muy mal con la librería. Aparentemente para favorecer a una constructora, ¿no? Entonces ahí y también hay un mensaje. Hace muchos años, ¿no? Había, ¿te acuerdas? El Portal de Barranco. El Portal de Barranco. Una librería que tampoco duró mucho tiempo, pero efectivamente el distrito emblemático de nuestra cultura, que además cobijó a José María Eguren y a Martín Adán, y que tuvo la Casa del Poeta con Javier Heró, con Arturo Corcuera, no hay una librería. Y no hay tampoco prácticas tan lindas como podría ser que hay en Buenos Aires, que los fines de semana se convierta en una feria del libro y la gente va a los parques a intercambiar libros. Claro, ¿no? Claro. Hablabas de, cuando te decía que eras, además de docente, escritor, me hiciste la corrección, y también arquero. Lo comento porque no quiero dejar de asociar, como tú lo has hecho en muchas de nuestras conversaciones, la educación con el fútbol, ¿no? Hemos llegado al Mundial, hemos clasificado a Rusia 2018, y durante muchos años se hacía la asociación pertinente entre los éxitos o fracasos deportivos y la precariedad de nuestra educación. Hoy podría parecer que ante este éxito de haber llegado al Mundial hay algo que está funcionando mejor en los colegios, pero no tiene nada que ver necesariamente. ¿O tú dirías que sí hay una asociación relevante entre...? A mí me encanta la analogía porque me permitiría hablar de la figura del maestro. Yo creo que Gareca se ha erigido como un excelente mediador,
como una persona con un ascendiente poderoso sobre los jugadores, es un entrenador respetado. Tú adviertes que el comportamiento de los jugadores ha cambiado a partir de Gareca. Y tú no lo ves a Gareca una persona autoritaria, mandona, ¿no? Pero continuo, con prudencia, ha, digamos, encarrilado el comportamiento de los jugadores dentro y fuera del campo. Y es un disciplinario, pero no un autoritario, ¿no? Esa es la figura del docente. Yo creo que el liderazgo de Gareca ha cohesionado un grupo, ¿no? Y eso es lo que debiéramos lograr, porque no nos engañemos pensando que el fútbol nacional ha mejorado y por eso hemos llegado al Mundial. Yo creo que hay un mérito, sobre todo, de un equipo de personas y en particular de Gareca, ¿no? Ojalá eso se replicara en las escuelas, ¿no? ¿Cuál es tu diagnóstico para el Mundial? ¿Pasamos a octavos? Pasamos a octavos. Sí. Sí. Me encanta la confianza con que lo dices. Jorge Eslava, muchísimas gracias por venir y mucha suerte para estos libros, que lleguen a manos de sus reales destinatarios, que los docentes los lean, los compartan con sus alumnos. Y bueno, antes de despedirnos, quería preguntarte tu recuerdo, lo que le hemos pedido a nuestros televidentes para que compartan con nosotros en redes sociales. Un recuerdo de tus primeros días de colegio. De mis primeros días de colegio. Además de que te tirabas la pera los jueves para ir al cine. Sí. Bueno, tuve una linda experiencia en secundaria en un colegio privado muy pequeño. Más bien mi experiencia en primaria fue penosa en un colegio religioso y me acuerdo que uno de los primeros días me oriné y fui la burla del salón, empezando por el propio profesor. Claro, eso perfectamente podría convertirse en una personalidad más indefensa, en un trauma, ¿no? Sí, y me distanció, creo, también de la religión. Luego retomé eso porque tuve la oportunidad de enseñar en un colegio religioso, fue mi primera experiencia como docente, y eran los aires de la teología y la liberación, entonces eso permitió que abrazara de nuevo con entusiasmo la militancia religiosa. Gracias por venir, Jorge. Un aplauso para Jorge Eslava. Muchas gracias. Hincha de la U, además, ya tiene el tino de ser hincha crema. Me encanta que estés en Lima de nuevo, lo celebro. Gracias, Jorge. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Nada Está Dicho. No se muevan.